Bienvenidos, esto es 24/7, Periodismo sin Censura. Hoy hablaremos de señales que el país y el planeta no pueden ignorar. El regreso del jaguar a territorio mexicano. Una historia que mezcla esperanza con una advertencia clara. Y la posible llegada del Super El Niño, un fenómeno que podría intensificar el clima extremo en los próximos meses. Así como un desastre ambiental que avanza en silencio en el Golfo de México, afectando cientos de kilómetros sin una respuesta clara. Naturaleza, clima y omisiones por parte de las autoridades. Soy Sebastián Maussan. Comenzamos. «24/7» con Sebastián Maussan. El jaguar no es solo un animal, es un símbolo de México y del equilibrio de sus ecosistemas. Durante años su presencia disminuyó por la expansión humana, la caza y la pérdida de su hábitat. Hoy hay señales de que está regresando, pero la pregunta es inevitable. ¿Estamos recuperando lo que perdimos o apenas evitando que desaparezca? Nuestra compañera Carmen Ramos nos presenta esta investigación. En lo profundo de las selvas mexicanas, un símbolo ancestral resiste, el jaguar. Durante décadas, este imponente felino ha enfrentado una lucha silenciosa contra la desaparición, perdiendo gran parte de su territorio por la actividad humana. Hoy, su historia da un giro esperanzador. Su población comienza a recuperarse. Sin embargo, esta recuperación es frágil y aún enfrenta amenazas que podrían revertir los avances. ¿Por qué está regresando el jaguar? ¿Y qué está en juego si vuelve a desaparecer? Este es el panorama de una especie clave para el equilibrio natural, cuya supervivencia aún pende de un hilo. En lo profundo de las selvas, manglares y bosques de México, habita uno de los animales más emblemáticos del continente americano, el jaguar. Este majestuoso felino, símbolo de poder en las culturas prehispánicas, ha enfrentado durante décadas una lucha silenciosa contra la extinción. Hoy, sin embargo, su historia comienza a cambiar. En años recientes, científicos y organizaciones ambientales han documentado un fenómeno alentador: el regreso y crecimiento de la población de jaguares en el territorio mexicano. Pero esta recuperación, aunque significativa, está lejos de ser definitiva. Para comprender su importancia, es necesario analizar qué ha pasado con esta especie, por qué disminuyó, qué amenazas se enfrenta actualmente y qué ocurriría si desapareciera por completo. En México, el jaguar no está distribuido de manera uniforme. Hay zonas donde se concentra significativamente y otras donde casi ha desaparecido. Organizaciones ambientalistas como Greenpeace señalan que existen regiones de México que albergan grandes e importantes poblaciones de jaguares. Las regiones con más jaguares se encuentran en el sureste, sobre todo en Chiapas, en la selva lacandona, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. También se han registrado un alto número de jaguares en la costa del Pacífico, sobre todo en Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Oaxaca, mientras que en otras partes del país los jaguares son pocos o simplemente no hay, como en Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México. El jaguar en México, una especie en peligro. El jaguar es el felino más grande de América y un depredador clave en los ecosistemas. Históricamente, su territorio se extendía desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. Sin embargo, en México su situación ha sido crítica. Se estima que ha perdido más de la mitad de su hábitat histórico y actualmente ocupa apenas entre el 12 y el 17% del territorio nacional. El regreso del jaguar, una señal de esperanza. A pesar de este panorama, en los últimos años han surgido noticias alentadoras.
En 2010 se estimaban alrededor de 4.000 jaguares en México. Para 2018, la cifra aumentó a 4.800 ejemplares. Así lo señaló Adán Peña, coordinador general de estrategias estatales en la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Pasamos de tener 4.100 en 2018 a más de 5.300 en el 2024. En agosto de 2024, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar reveló los resultados de su tercer censo nacional, el cual indica que viven 5.326 jaguares, cifra que representa un alentador incremento del 10% de la población en los últimos 6 años. Se requerirán un poco más de 30 años hasta incrementar la población a 8.000 individuos. No obstante, si nos esforzamos, podríamos duplicar su población en 15 o 20. ¿A qué se debe este aumento? El crecimiento de la población no es una casualidad, sino resultado de esfuerzos coordinados, creación y ampliación de áreas naturales protegidas, programas de conservación impulsados por el gobierno y organizaciones civiles, uso de tecnologías como cámaras trampa para monitoreo. Un claro ejemplo es el reciente avistamiento en Guanajuato. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno de México, a través de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda del estado de Guanajuato, informó que registró por primera vez la presencia del jaguar dentro de esta área natural protegida. La Comisión Nacional señaló que el registro del jaguar fue obtenido mediante el fototrampeo, un trabajo de campo en el que se establecieron 75 cámaras trampa con apoyo de monitores comunitarios. Además de proyectos que promueven la convivencia entre humanos y fauna. Estas acciones han permitido que el jaguar recupere parte de su territorio y aumente sus números. Sin embargo, esta especie aún enfrenta serios desafíos. ¿Por qué disminuyó la población del jaguar? Durante décadas, la población del jaguar disminuyó por diversas causas, todas relacionadas con la actividad humana. Pérdida y fragmentación del hábitat. La expansión agrícola, ganadera y urbana han provocado la destrucción de selvas y bosques. Esto no solo reduce el espacio disponible, sino que aísla a las poblaciones, dificultando su reproducción. Caza ilegal y persecución. El jaguar ha sido cazado por su piel o por temor. Además, en muchas zonas rurales, cuando ataca al ganado, es asesinado en represalia. México figura además como importador y exportador de partes de jaguar, principalmente de pieles, siendo Estados Unidos su principal vínculo de comercio ilegal. A veces hay pocas presas para los jaguares en el bosque y se les hace muy práctico cazar vacas, lo que les trae un problema con los comuneros. Disminución de presas. Al reducirse otras especies animales por la caza o la pérdida de hábitat, el jaguar tiene menos alimento disponible, lo que afecta su supervivencia. Aislamiento genético. La fragmentación del territorio provoca que los jaguares queden separados en pequeñas poblaciones, lo que reduce su diversidad genética y aumenta el riesgo de extinción. Por ejemplo, desde la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, ha cortado corredores biológicos vitales en la zona fronteriza de Sonora y Arizona, lo que impide el movimiento natural, la dispersión de machos jóvenes y la búsqueda de pareja para los jaguares. Es muy importante que estos paisajes estén protegidos y se mantengan libres de muros para que los animales puedan avanzar en su migración. Sí, hay corredores que han sido identificados y tenemos la presencia de jaguar en esta zona y sí nos preocupa mucho también el silencio por parte del gobierno mexicano, que no haga nada para tratar de mitigar los efectos de ecocidios que está pasando con la construcción de este muro. El muro causó una disminución numérica directa en la población nacional de jaguares de México,
bloqueando su movilidad y limitando su expansión histórica hacia el norte. El papel del jaguar en el ecosistema. Sin embargo, es importante que entendamos el papel fundamental que tiene este animal en los ecosistemas. El jaguar no es solo una especie más, es un depredador tope, es decir, se encuentra en la cima de la cadena alimenticia, y su función es fundamental, ya que regula las poblaciones de otras especies, mantiene el equilibrio ecológico y evita la sobreexplotación de recursos naturales. Cuando el jaguar controla a sus presas, evita que éstas se reproduzcan en exceso y dañen el ecosistema. Así que, ¿qué pasaría si el jaguar desaparece por completo? La extinción del jaguar puede parecer algo sin importancia, pero la realidad es que tendría consecuencias graves y provocaría desbalances en el ecosistema, desde desequilibrio ecológico. Sin su principal depredador, muchas especies aumentarían sin control, afectando la vegetación y otros animales. Degradación de los ecosistemas. El exceso de herbívoros podría destruir bosques y selvas, alterando todo el entorno natural. Efecto en cadena. La pérdida del jaguar provocaría cambios en múltiples niveles del ecosistema, lo que podría llevar al deterioro general del ambiente. Impacto cultural. El jaguar es símbolo de identidad en México desde tiempos prehispánicos. Su desaparición significaría también una pérdida cultural. La situación del jaguar en México refleja una realidad compleja. Por un lado, existe una repercusión tangible en su población, que demuestra que los esfuerzos de conservación pueden dar resultados. Por otro, persisten amenazas estructurales que ponen en riesgo la continuidad de estos avances. El aumento en el número de ejemplares no debe interpretarse como una victoria definitiva, sino como una oportunidad para reforzar las acciones que lo han hecho posible. La supervivencia del jaguar depende en gran medida de la conservación de su hábitat y de la capacidad de establecer una relación más equilibrada entre las actividades humanas y la vida silvestre. La fragmentación de los ecosistemas, la caza ilegal y los conflictos con comunidades rurales siguen siendo obstáculos que requieren atención constante, coordinación institucional y participación social. Más allá de su valor biológico, el jaguar representa un elemento clave para el equilibrio ecológico y un símbolo profundo del patrimonio cultural de México. Su posible desaparición no solo implicaría la pérdida de una especie, sino también el deterioro de los ecosistemas que sostiene y de la identidad que ha acompañado a diversas culturas a lo largo de la historia. Por ello, el futuro del jaguar no está asegurado. Dependerá de la continuidad y fortalecimiento de las políticas de conservación, del compromiso de la sociedad y de una visión a largo plazo que entienda que proteger a esta especie es también proteger el entorno del que depende la vida humana. La recuperación observada hasta ahora es, en esencia, un llamado a no bajar la guardia. Como le presentamos, el regreso del jaguar no es una victoria definitiva, es una oportunidad que todavía puede perderse si no tomamos conciencia y redoblamos esfuerzos, porque conservar no es celebrar un logro aislado, es sostenerlo en el tiempo. El clima extremo ya no es una excepción, se está convirtiendo en la nueva normalidad. El superniño podría formarse en los próximos meses, elevando temperaturas, alterando lluvias y provocando sequías e inundaciones al mismo tiempo. La pregunta ya no es si ocurrirá, es qué tan preparados estamos para enfrentarlo. Es por ello que nuestro compañero Eduardo Torres nos presenta esta investigación. ¿Qué tal, Sebastián? El reloj climático avanza y el planeta se asoma a un abismo de incertidumbre. El fenómeno de El Niño amenaza con evolucionar a una versión más extrema, un super El Niño, capaz de intensificar sequías, provocar lluvias torrenciales y disparar las temperaturas en todo el mundo. ¿Estamos realmente preparados para el impacto de un fenómeno que afectará a cada rincón del planeta?
desde la economía hasta la salud pública y la infraestructura? En este reportaje desvelaremos la magnitud de esta amenaza inminente y sus profundas implicaciones para México frente a uno de los mayores desafíos climáticos de los últimos años. La pregunta no es si este coloso llegará, sino qué tan listos estamos para enfrentar el desafío más grande de nuestra era. Vamos a ver el reportaje. El planeta se acerca a un nuevo extremo climático, y con él, la incertidumbre sobre nuestro futuro. Científicos de todo el mundo advierten sobre la inminente formación de un Super El Niño, un fenómeno meteorológico de proporciones extraordinarias, capaz de reconfigurar los patrones de lluvia, desatar sequías devastadoras y elevar las temperaturas globales a niveles nunca antes vistos. La Organización Meteorológica Mundial alertó que la formación de este fenómeno climático se espera en los próximos 3 meses, entre mayo, junio y julio, y pronosticó al menos 36 ciclones en México. Pero este evento no solo afectará el clima, sino que también tendrá profundas repercusiones en la economía, la agricultura, la salud pública y la infraestructura a nivel mundial, impactando la vida de millones de personas y la estabilidad de las naciones. La anticipación de este fenómeno subraya la necesidad de una comprensión profunda y una preparación proactiva para mitigar sus efectos adversos que podrían sentirse en cada rincón del globo terráqueo, desde las metrópolis más grandes hasta las comunidades rurales más aisladas. Pero no se trata de un evento cualquiera. La comunidad científica está en alerta máxima ante la posibilidad de que El Niño, evolucione a una versión aún más intensa, un Super El Niño. Esta variante extrema se caracteriza por un aumento superior a los 2 grados Celsius en la temperatura de la superficie del Océano Pacífico, una anomalía que desencadena una cascada de eventos climáticos extremos a escala planetaria. Sus efectos ya no son una predicción lejana, comienzan a sentirse con fuerza en diversas regiones del mundo, donde se observan anomalías térmicas, cambios drásticos en los platones de precipitación y una alarmante frecuencia de eventos meteorológicos extremos. La urgencia de la situación radica en que estos cambios están ocurriendo incluso antes de la declaración oficial del fenómeno, lo que sugiere una intensidad y un alcance mayor de lo esperado, con consecuencias potencialmente catastróficas si no se toman medidas preventivas y de adaptación adecuadas y a tiempo. Es un llamado de atención global que no podemos ignorar y que exige una respuesta unificada y contundente. El Niño forma parte de un ciclo climático natural conocido como el Niño Oscilación del Sur, que se manifiesta cada 2 a 7 años. Este fenómeno se produce cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal, alterando profundamente la circulación atmosférica global y consecuentemente el clima en todo el planeta. Las consecuencias son variadas y a menudo contradictorias. Zonas tradicionalmente áridas pueden experimentar lluvias torrenciales, mientras que regiones acostumbradas a la abundancia de agua pueden enfrentar sequías prolongadas y severas. Comprender este ciclo es fundamental para anticipar y mitigar sus efectos, que van desde pérdidas de cosechas, la afectación de la pesca, hasta el desplazamiento de poblaciones y el aumento de conflictos por recursos naturales. La interconexión de estos impactos resalta la complejidad del fenómeno y la necesidad de un enfoque multidisciplinario para su estudio y gestión, involucrando a gobiernos, científicos y comunidades por igual, en un esfuerzo colaborativo sin precedentes. Para entender mejor este fenómeno y sus implicaciones, el meteorólogo Reinaldo Pascual Ramírez nos explica de manera sencilla qué es el fenómeno del Niño y cómo se diferencia de otros patrones climáticos. El fenómeno del Niño, bueno, es un fenómeno oceánico y atmosférico, que en realidad se llama El Niño Oscilación del Sur y tiene 2 componentes, una oceánica y una atmosférica. La oceánica se refiere a ese calentamiento de la superficie del mar en el Océano Pacífico Central, y la parte atmosférica tiene que ver con la circulación de los vientos. Entonces, para que se dé esta condición de El Niño, las aguas en el Pacífico deben estar más cálidas o más calientes de lo normal, y los vientos que viajan del este hacia el oeste deben debilitarse. En esencia, eso es la fase positiva de este fenómeno y eso se le conoce como El Niño. Ahí nos vamos a apoyar en esta gráfica que tengo aquí de fondo. Cuando esas áreas sombreadas están hacia arriba, se refiere al fenómeno de El Niño
y cuando están hacia abajo son los fenómenos o las fases, más bien dicho, de la niña. Entonces, el último evento del niño fue en el 23-24 y el anterior fue en el 15-16. Entonces, aunque ahí tuvimos también un evento entre el 17 y 18, me parece. Entonces, sí, estos fenómenos tienen una recurrencia entre 3 y 5 años aproximadamente. Y en este contexto de un inminente Super El Niño, ¿qué tan inusual es la magnitud que se está pronosticando y por qué es tan preocupante? Este evento, así de la intensidad en que se está pronosticando, pues ya tiene como 10 años que hubo el último evento de esta categoría. Entonces, podríamos ir a los efectos que hubo en el 15-16 y podrían ser similares a los que se esperan en este 26-27. Puede haber mayor cantidad de ciclones tropicales en el Pacífico y eso sí fue lo que ocurrió en esa época de que nos pasó ese evento del Niño. Entonces hay que estar muy atentos ante la llegada de posibles ciclones tropicales del lado del Pacífico y en otras regiones de México ante la llegada del estiaje que podría ser también más intenso que en otros años. Sí, sobre todo lo que comentábamos ya, los meses invernales y los primeros meses del siguiente año son los que van a ser un poco más críticos también. Además, de acuerdo con los expertos, lo preocupante también es que salimos de un periodo de la Niña que mantuvo temperaturas globales más bajas y aún así se registraron eventos récord de calor y tormentas severas. La transición a un El Niño fuerte podría impulsar las temperaturas globales a niveles récord, exacerbando el cambio climático y generando más eventos extremos. Con un Super El Niño, los impactos se intensificarán. Se prevé un aumento generalizado de temperaturas globales, con alta probabilidad de romper récords históricos. A pesar de la ausencia del Niño en años recientes, Europa tuvo su invierno más caluroso en 2025 y el segundo marzo más cálido registrado. En 2024, México registró más de 45 grados en 17 entidades, las temperaturas más altas en 3 décadas sin el Niño. Esto muestra la vulnerabilidad de nuestro clima y la urgencia de acción. La llegada de un Super El Niño en este contexto podría significar un punto de inflexión, con consecuencias a largo plazo para la habitabilidad de ciertas regiones y la disponibilidad de recursos vitales como el agua y los alimentos. En México, los efectos ya tienen señales claras. El calentamiento del Pacífico Central puede generar más ciclones tropicales en el noroeste de México, especialmente en verano. La parte atmosférica que se refiere al debilitamiento de los vientos que viajan del Caribe y de esas zonas, entonces eso hace que en esas regiones haya menos lluvia de la que normalmente ocurre. Por el contrario, el calentamiento de estas aguas en el Pacífico Central puede proporcionar una energía suficiente para que haya un poco más de ciclones tropicales en la parte del Pacífico y del noroeste de México principalmente. Esto lo estamos viendo sobre todo en los meses de verano. Sin embargo, los impactos no son uniformes. Algunas zonas sufrirán escasez de agua, otras exceso. Es fundamental que cada región prepare sus estrategias de adaptación específicas, considerando sus vulnerabilidades y recursos. Por ejemplo, las zonas agrícolas deberán buscar cultivos más resistentes a la sequía o a las inundaciones, y las ciudades deberán mejorar sus sistemas de drenaje y almacenamiento de agua para hacer frente a estos desafíos, garantizando la seguridad hídrica y alimentaria de la población. Y es que con un Super El Niño se esperan temperaturas más altas, con olas de calor más intensas y prolongadas, especialmente en el norte, noroeste y centro del país. Estas condiciones aumentarán el riesgo de golpes de calor, incendios forestales y la demanda eléctrica, lo que podría llevar a cortes de energía y afectar a la salud pública, especialmente a los grupos más vulnerables como niños y ancianos. En estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California, habrá menos lluvias y sequías más severas, afectando presas, agricultura, seguridad alimentaria y el suministro de agua potable. La escasez podría generar restricciones y conflictos por el recurso vital, impactando la economía local y la subsistencia de comunidades agrícolas. La implementación de tecnologías de ahorro de agua, la diversificación de cultivos y la reforestación serán esenciales para mitigar los efectos a largo plazo y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos en estas regiones, que ya de por sí son áridas y vulnerables a la desertificación.
En contraste, el sur y el sureste registrarán lluvias por encima del promedio y mayor riesgo de inundaciones con impacto en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Las inundaciones pueden causar desplazamientos, daños a infraestructura, pérdidas de cultivos y aumento de enfermedades transmitidas por el agua, generando una crisis humanitaria y económica en estas regiones. La preparación de planes de evacuación, la construcción de infraestructura resiliente y la mejora de los sistemas de alerta temprana serán cruciales para proteger a la población y minimizar las pérdidas materiales, así como para una respuesta rápida y efectiva ante emergencias, garantizando la seguridad y el bienestar de los habitantes. Además, las costas del Pacífico mexicano podrían presentar mayor actividad ciclónica con huracanes más intensos y frecuentes. Registros históricos documentan que entre 1997 y 1998, así como en 2015 y 2016, México sufrió sequías históricas en el norte, lluvias intensas e inundaciones en el sur, pérdidas agrícolas importantes y un incremento en incendios forestales. Estos escenarios se repiten anticipadamente, generando preocupación. Científicos advierten que el Niño en 2026 podría ser uno de los más intensos en más de un siglo, superando expectativas y exigiendo una respuesta coordinada. La experiencia de eventos pasados debe servir como una lección valiosa para la planificación y la acción futura, impulsando la inversión en investigación climática y en sistemas de monitoreo avanzados para una mejor toma de decisiones y una gestión más eficiente de los riesgos. Si bien el cambio climático puede influir en su intensidad y frecuencia, es un área de investigación compleja. Lo claro es la mayor variabilidad y extremos climáticos. El aumento de la temperatura de los océanos, impulsado por el cambio climático, podría estar alterando la dinámica de estos fenómenos, haciéndolos más extremos e impredecibles. Esto significa que los patrones climáticos a los que estábamos acostumbrados están cambiando y debemos adaptarnos a una nueva normalidad de mayor incertidumbre y riesgo. Es un desafío que requiere la atención de toda la comunidad científica y política, así como de la sociedad en general, para desarrollar soluciones sostenibles. Dada la magnitud, ¿qué debemos hacer en México para prepararnos? ¿Hay recomendaciones específicas para zonas de sequía e inundaciones? Este es un evento de muy largo periodo, Sí. y su duración también es de años. Entonces, dar como recomendaciones así específicas, pues no es tan sencillo. Lo que sí sabemos es que hay tendencias. Entonces, la tendencia que ahorita tenemos es que si se desarrolla el Niño en la parte final del año, sus repercusiones pueden ser incluso hasta el siguiente año. Digamos, en la primavera del 2028 es donde podríamos saber gran parte de estos efectos, y eso sí se podría traducir en una primavera pues bastante cálida. El Niño podría representar un peligro inminente para México, más allá de los impactos climáticos. Seguridad alimentaria por pérdida de cosechas, salud pública por enfermedades transmitidas por vectores como el Zika y el dengue, e infraestructura crítica. La escasez de recursos y desplazamientos puede generar tensiones sociales, por lo que la preparación debe ser integral para garantizar la estabilidad del país. Es crucial que el gobierno desarrolle planes de contingencia que aborden no solo los aspectos climáticos, sino también los socioeconómicos y de seguridad, para mitigar los riesgos de inestabilidad y proteger a las poblaciones más vulnerables. La cooperación internacional también jugará un papel importante en la gestión de estos desafíos transfronterizos, ya que los impactos del Niño no conocen fronteras. Hay que estar atentos a posibles ciclones en el Pacífico y sequías más intensas en otras regiones de México. En los próximos meses, la inminente llegada de un Super El Niño se perfila como un desafío de gran magnitud para México y el mundo, capaz de poner a prueba nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino qué tan preparados estamos para enfrentarlo. El clima está cambiando y lo está haciendo más rápido de lo que reaccionamos. No se trata solo de calor o lluvias, se trata de estabilidad, de la producción de alimentos, de la pérdida de biodiversidad o de vidas. No todos los desastres se anuncian, algunos avanzan sin titulares, pero con consecuencias devastadoras. O el derrame petrolero en el Golfo de México ha afectado a más de 900 kilómetros de litoral, impactando ecosistemas, fauna y comunidades enteras. Lo preocupante no es solo lo que se ve, que eso ya es mucho.
Son todos los daños acumulados que no se han podido medir. Nuestra compañera Jennifer Martínez nos presenta esta investigación. Un derrame que nadie quiso ver, hasta que ya era imposible ocultarlo. Durante semanas, el petróleo avanzó en silencio por el Golfo de México, contaminó costas, mató fauna y sigue afectando a comunidades enteras. Mientras la mancha crecía, las versiones oficiales cambiaban. Hoy presentamos una investigación que reconstruye lo que realmente ocurrió, el origen del desastre, el costo ambiental y las preguntas que siguen sin respuesta en Veracruz, un mar negro. Si realmente nuestro gobierno debe seguir apostando por los combustibles fósiles, porque estamos hablando de una industria que no solamente es altamente contaminante, sino que también es altamente riesgosa. El petróleo no llega de golpe. Primero es un brillo oscuro sobre el agua, luego una mancha espesa que se adhiere a la arena, a las redes, a la piel. Y cuando finalmente se vuelve imposible ignorarlo, ya es demasiado tarde. A lo largo del Golfo de México, esa mancha se extendió durante semanas, sin nombre ni responsable claro. Hoy sabemos que cubrió más de 900 kilómetros de litoral, desde Tabasco y Veracruz hasta Tamaulipas. Penetró uno de los corredores arrecifales más importantes del país, pero cuando apareció en las playas, el desastre ya llevaba días, quizás semanas, creciendo mar adentro. Las primeras señales no fueron oficiales. Fueron los pescadores quienes notaron redes vacías, especies que dejaron de aparecer, manchas de chapopote enterradas en la arena, en comunidades donde el mar no es paisaje, sino sustento. La pesca se desplomó y obligó a suspender actividades completas en algunas zonas costeras. La crisis creció de lo ambiental a lo económico de manera inmediata y silenciosa. Año con año esperamos esta temporada de Cuaresma para poder subsidiar lo que no hay en el transcurso del año, pero pues este año para nosotros fue algo muy desastroso. Bajo la superficie, el daño siguió acumulándose. Tortugas, delfines y otras especies marinas murieron en las primeras semanas documentadas del derrame, pero con ciertas discrepancias de números de parte de los reportes oficiales. Estuvieron circulando que había un delfín muerto en Alvarado, no hay. Otro que había no sé dónde en Agua Dulce, tampoco hay. Tortugas, me reportó que una tortuga que no estaba manchada de hidrocarburo, me dijo, hay una tortuga que nos trajeron, ese es el reporte que tiene el procurador de Medio Ambiente. Tenemos indicaciones de algunas aves que han sido afectadas, de tortugas que han sido afectadas, un delfín que resultó muerto pero fue golpeado, no fue por el derrame, pero no hemos detectado daño ambiental severo. Esto sí lo quiero decir con mucho énfasis porque la verdad es que sí nos parece que es importante decirlo. Hay algunos especímenes afectados, como se han mencionado, son 5, pero no hay más por el momento. Hemos atendido a 6 ejemplares con presencia de hidrocarburos, 3 tortugas y 3 aves que han sido liberadas. Han sido atendidas por personal de Profepa y personal especializado y han sido liberados y hemos tenido otros reportes, pero no ha habido presencia de hidrocarburos más que en estos 6 ejemplares. Personas de las comunidades siguen haciendo público que el petróleo persiste ahí, ¿no? El crudo sigue estando ahí y pues impactando a las especies que habitan esta zona, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de cangrejos azules, patos buzos, diferentes tipos de peces, ¿no? Entre otros. En este litoral anidan 5 de estas 6 tortugas marinas que tenemos en México y pues las tortugas marinas son especialmente vulnerables a este tipo de contaminación por derrames, ¿no? En tierra la respuesta llegó tarde. Para cuando se habían recolectado más de 800 toneladas de crudo, el daño ya había alcanzado playas, manglares y zonas de reproducción clave. Lo peor es que este tipo de desastre no solo avanza en el agua, también en el tiempo.
Este derrame no solo es una historia de retrasos, también son versiones que cambiaron e información a destiempo. Durante semanas, las causas fueron atribuidas a barcos o filtraciones de chapopoteras naturales. Tuvieron que pasar más de 2 meses para que se supiera que el origen sí tenía responsable. Colocar el origen en las chapopoteras, ¿no? En un origen natural, cuando realmente no se tenía sustento científico, porque muchos investigadores académicos salieron igual a comunicar que realmente el tipo de crudo que se había vertido ahora con el derrame tenía características distintas al que usualmente se emite en las chapopoteras, ¿no? Hasta finalmente la semana pasada que ya aceptaron esta responsabilidad de Pemex, aceptaron que fue en un ducto de Pemex, que fue a principios de febrero, pero aún así lo que nosotras seguimos denunciando es que esto no es suficiente, porque están colocando la responsabilidad en 3 personas, ¿no? 3 personas que cesaron de sus cargos, pero realmente Pemex sigue sin asumir una responsabilidad institucional como empresa del Estado mexicano, y que además esta responsabilidad venga acompañada no solo de sanciones, sino también de por ejemplo, que nos compartan, ¿no? ¿Cuánto recurso económico va a invertir Pemex o va a colocar Pemex para poder tener realmente un plan de restauración de los ecosistemas dañados, un plan de reparación del daño, de indemnizaciones para las personas y comunidades afectadas, ¿no? Pero la extensión geográfica del derrame es solo una parte del problema. Una parte significativa del crudo no permanece en la superficie. Se fragmenta, se mezcla con el agua o se deposita en el fondo marino. Este fenómeno, documentado en derrames anteriores, implica que el impacto real puede prolongarse durante años, incluso décadas, lo cual altera cadenas alimenticias completas. Organizaciones como Greenpeace México han advertido que los efectos más graves podrían no ser inmediatos, sino acumulativos: afectación a larvas y organismos microscópicos, contaminación de sedimentos, bioacumulación de toxinas en peces y mariscos. Es decir, el daño más profundo es el que no entra en las cifras oficiales. Las imágenes más visibles del desastre, animales cubiertos de petróleo, son también las primeras señales de un desequilibrio mayor. Sin embargo, especialistas coinciden en que estos casos representan solo una fracción. Muchas especies mueren lejos de la costa o en etapas tempranas de desarrollo, lo que dificulta su registro. En ecosistemas como el Golfo, donde múltiples especies dependen de ciclos reproductivos específicos, una alteración en el momento crítico puede tener efectos en cascada durante años. El derrame impactó zonas particularmente sensibles, manglares. Actúan como barreras naturales y criaderos de vida marina. Aquí, el petróleo puede adherirse a sus raíces y asfixiar el sistema. Arrecifes son extremadamente vulnerables a contaminantes. Una exposición prolongada puede provocar blanqueamiento o la muerte. Lagunas costeras, espacios cerrados donde el petróleo queda atrapado y esto aumenta su toxicidad. Estos ecosistemas no solo sostienen la biodiversidad, sostienen economías enteras. Hasta ahora no existe una evaluación pública integral del daño ecológico. No hay claridad sobre monitoreo a largo plazo. Y las cifras oficiales tienden a centrarse en la limpieza en vez del impacto ecológico. Que está incluso indicado en documentos oficiales importantes como el Plan Nacional de Contingencia, que debía de haberse aplicado desde principios de febrero y donde está el principio del que contamina paga, ¿no? Entonces, asumiendo esta responsabilidad, Pemex tendría que asumirla también con compromisos financieros para la restauración y la reparación del daño. El impacto de un derrame no termina cuando se retira el petróleo visible. Puede implicar años de recuperación de especies, pérdida de biodiversidad local, alteraciones en cadenas tróficas, riesgos para el consumo humano con la pesca contaminada. En ese sentido, el Golfo no enfrenta solo una emergencia ambiental, sino un proceso de degradación que apenas comienza a entenderse. Por el tamaño de esta mancha o de este derrame, pues sí se han ahuyentado más aguas profundas y es algo que pues se nos complica porque nuestros equipos son para aguas someras, no tenemos equipos para esas profundidades. Más de 900 kilómetros de litoral afectados en el Golfo de México. El daño se mide también en las más de 50 localidades impactadas y al menos 15 municipios afectados. Se mide en comunidades que comenzaron a reportar irritaciones, olores persistentes y riesgos a la salud mientras la respuesta oficial tardaba en llegar. Y se mide también en el mar, en tortugas que no regresaron a anidar, en delfines arrastrados a la costa, en aves incapaces de volar con el peso del crudo adherido al cuerpo.
ese daño va a tardar años para que esto se vuelva a restablecer, la pesca y todo eso. Va a afectar muchísimo en lo que es la pesca. El petróleo que flota es solo una parte. El resto se hunde, se fragmenta y se termina integrando al ecosistema. Permanece en los sedimentos, entra en la cadena alimenticia, contamina lo que todavía no se ha medido. Y ahí, en ese territorio invisible, es donde el impacto apenas comienza. Hoy, hay investigaciones abiertas, funcionarios separados de sus cargos y una admisión tardía de responsabilidad. Pero también hay preguntas sin responder. ¿Cuánto petróleo se derramó realmente? ¿Cuántas especies fueron afectadas? ¿Cuánto tiempo tomará recuperar lo perdido? Y si eso siquiera es posible. Como le presentamos, el daño ambiental no desaparece cuando deja de ser noticia, se queda y se acumula. Y cuando no hay respuestas claras, el silencio también se convierte en parte del problema. Y todos somos en parte responsables. Atendamos esta alarmante información, ya que nos afecta a todos. Hoy vimos 3 historias distintas, pero conectadas por la misma realidad. Un jaguar que lucha por regresar, un clima que se vuelve cada vez más extremo y un desastre ambiental que avanza sin control. No es falta de señales, es falta de reacción. La naturaleza está respondiendo a lo que hemos hecho y a lo que seguimos haciendo. La pregunta es si nosotros vamos a responder a tiempo. Soy Sebastián Maussan. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 24/7. Hasta la próxima. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.